Cine en Corea del Norte. Remontándonos al 1898, cuando el cine llegó a Corea. La razón, una empresa subsidiaria de ingleses americanos que recibía el nombre de Tabacos les empezó a mostrar películas de una duración muy corta, concretamente en el área de Chungmuro. Todo esto como estrategia para poder vender sus propios cigarrillos. En esos momentos, el emperador de Corea tenía un interés personal en promover la electricidad del país, y fue gracias a esta misma compañía que se introdujeron voces, luces eléctricas y teléfonos a Seúl para el cambio de siglo. Incluso se llegó a construir lo que sería el primer cine en Corea. Luego de la colonización de Corea, todos los cines pasaron a ser propiedad de los japoneses. A pesar de esto, el cine coreano emergió unos meses antes de marzo de 1919 y continuó su mejora entre los años 20 y 30. Las primeras películas coreanas fueron hechas durante el otoño de 1919 y el primer cineasta coreano fue Ji Piru, quien filmó la película Chigi y también fue en 1935 el director de la primera película sonora. Pero el incidente de Manchuria fue lo que llevó al cine coreano a tener más represión. Entre los años 1931 y 1932, la producción de películas sufrió una bajada y en 1933 solo se llegaron a producir 3 de estas, pues fue en esos años cuando la guerra contra China y Estados Unidos llevó un gobierno mucho más represivo con el cine. La industria cinematográfica en Corea del Norte. Para los cineastas de este estado socialista, los individuos son héroes, obreros, campesinos o militares, pero todo en un contexto revolucionario. Aquí las acciones individuales no tienen cabida de un modo aislado, sino que solo son válidas si se coordinan con el conjunto del pueblo y están al servicio de todos. Es importante resaltar que, en las películas norcoreanas no será imposible encontrar lo que Antonio Fernández denomina las patologías del capitalismo, aquellas que tienen que ver con el vandalismo o la violencia. Estos temas solo van a ser atribuidos al enemigo japonés o a los estadounidenses. Rasgos comunes del cine coreano. Primero tenemos honrar al líder. Como el crítico Simon Flower afirma, todo el cine norcoreano se centra a fin de cuentas en promover a Kim Jong-un, Kim Jong-il o al partido. Es importante mencionar que Kim Jong-il se dio cuenta de su gran fracaso en el cine al ver cientos de películas extranjeras y supuso que el error era de los actores. Por esta razón decidió secuestrar a los mejores actores surcoreanos y los obligó a crear la industria cinematográfica de Corea del Norte. El heroísmo revolucionario es otro aspecto que podemos ver dentro de él, un hombre el que guía al resto de la masa por un sendero luminoso. Las mujeres son más fuertes que los hombres en las películas, la ropa siempre aparece impoluta, no existe la comedia como género, en la guerra es un tema muy recurrente en el cine y las torturas y matanzas siempre se le atribuyen al enemigo. El esfuerzo y la moral esclava también son parte importante. Y cómo no, la tradición y cultura para demostrar el amor a los demás y a la propia patria. Propaganda en los dibujos animados de Corea del Norte. Toda la animación que se exhibe en Corea del Norte se desarrolla en los estudios SEC. En la actualidad, este estudio gubernamental de animación cuenta con más de 1.600 trabajadores y es subcontratada por más de 80 empresas de todo el mundo, incluyendo Europa, Corea del Sur y Estados Unidos. Según Paul Tija, el fundador de la empresa de asesoría tecnológica holandesa GPI Consultancy, la calidad del sector de la animación en Corea del Norte es una de las más altas en el mundo, que al combinarse con los bajos costos en Asia hace que el país sea un destino atractivo. Y es que Tija precisa que las tarifas pedidas pueden ser menores de $10 por hora, lo que permite que los clientes empleen ingenieros de software experimentados por unos pocos dólares al mes. Pero son precisamente los recursos ilimitados a nivel comunicativo de la animación, como una conjugación a la perfección del color, la forma y la comicidad. Una acción que se desarrolla sin diálogos, permitiendo una comunicación primitiva con el receptor, la representación simbólica ilimitada y el desafío constante a la lógica. Son los que hacen que los mensajes y las moralejas puedan digerirse con mucha más facilidad, así como facilita la distorsión de la realidad para fijar una posición ideológica sobre un determinado tema. Por otro lado, los dibujos animados preservan todos esos rasgos detectados en los guiones cinematográficos más representativos del país, y son adaptados al ilimitado formato animado, como veremos en el análisis de casos concretos. En este tipo de animación es bastante habitual ver animalillos de rasgos encantadores o a niños despiertos, guapos, que son bien intencionados y muy valientes, dar lecciones de organización y heroísmo mientras luchan por defender a Corea de los Estados Unidos del Imperio japonés o de oligarcas y capitalistas que se encuentran caricaturizados hasta el extremo y que,
Además, trabajan en contra de los intereses del pueblo norcoreano. Pasamos a ver los casos en las películas y las series. La primera, Ardillas y Cuerpoespines. Tiene una gran importancia en el cine animado norcoreano, ya que fue la primera serie de animación en debutar en la televisión nacional. La serie comenzó en 1977 y aún continúa emitiéndose en la actualidad. Es una de las series más representativas del cine por su gran uso de elementos simbólicos. La trama es muy sencilla, un conflicto armado que amenaza a los vecinos de la comunidad Flower Hill. El protagonista es una ardilla que, con ayuda de los cuerpoespines, debe infiltrarse en las filas de los enemigos para poder vencerlos. Cuenta con varios tópicos en el cine norcoreano, como trajes militares impolutos, compañerismo en el frente y, por último, rasgos redondeados para los personajes buenos, en este caso las ardillas, que luchan por defender su comunidad, que representa al pueblo de Corea del Norte, y por otra parte las ratas, feas y pobres, representan a Corea del Sur. Ahora pasamos a Almacén 102. Es un corto de 2010 y su tema central es uno de los más recurrentes en la animación norcoreana. A través de la cooperación y el compañerismo defienden el bien común, cosificado y representado en el granero. Encontramos otro tópico de los dibujos norcoreanos. Los buenos, que son el Estado que defienden lo que es de todos, son representados con formas armoniosas y redondeadas. En cambio, los malos son representados como ratas tenebrosas y que trabajan para otra rata aún más espeluznante, y que nunca se conforma con lo que tiene, representando así la figura del capitalista. Los norteamericanos son los representados por las ratas. Pasamos ahora a hablar de Antonio Fernández Muñarriz y de su obra El cine de Corea del Norte. Esta, a pesar de denotar una clara inclinación por una ideología socialista, así como un desprecio por el pensamiento capitalista de Occidente, el libro, a través de los distintos trabajos filmográficos que analiza, es un claro ejemplo de que el cine coreano está muy enfocado en la propaganda al régimen y a su líder, y en la mayoría de ocasiones retratan el capitalismo y los países que lo representan, como pueden ser Japón o Estados Unidos, como el enemigo al que hay que combatir con un pueblo unido y trabajador de iguales socialistas. También, a su vez, a los propios coreanos se les muestra como gente feliz e idealista, siempre trabajando y apreciando al líder por la gran nación que ha creado para ellos. Ahora veremos los ejemplos que nos propone Antonio Fernández en su libro. El primero, Diario de una colegiala. Según el autor, conciencia sobre que una niña nunca debe dudar de unos padres entregados a su trabajo y al servicio del país. En los créditos aparece como productor el propio líder del país, Kim Jong. La siguiente, Pulgasari, una película de monstruos que era de las favoritas del líder. Se trata de una historia medieval donde un rey y la aristocracia tienen sometido a un país. Un pueblo oprimido cuenta con la ayuda de un monstruo, lo que define como otra metáfora del capitalismo y la revolución que provoca en el pueblo. También Lápices Protectores, una película de dibujos animados de los 90 y que su argumento gira alrededor de un sueño. Los niños se enfrentan a los americanos con lanzacohetes construidos con lapiceros. Por último, The Propaganda Game. Aunque esta es una película española y no norcoreana, es importante destacar que en ella se trata el uso de la propaganda en Corea del Norte como herramienta para conseguir los intereses del Estado.